Mis amigos me han amado hasta convertirme en la persona que soy, dice un artículo de Coalición por el Evangelio sobre la amistad cristiana. Y esto no podría ser más cierto. A lo largo de nuestro caminar con Cristo, el Señor nos regala amistades maravillosas, mujeres de fe que nos bendicen con su ejemplo, sus consejos, sus oraciones, pero sobre todo con su amistad. Ese tipo de amistad tan particular que nos edifica, nos sostiene y nos recuerda el Evangelio, especialmente cuando la fe tambalea. Y hoy tengo el privilegio de conversar con una de esas amigas especiales, una mujer increíble. Es salvadoreña de nacimiento, esposa y mamá de 2 bellos jóvenes, y hace 11 años llegó a nuestro país para servir no solo en CILTA, un programa de capacitación dedicado a la traducción de la Biblia, sino también en la iglesia local, enseñando la palabra de Dios en el Ministerio de Mujeres, pero sobre todo, diría yo, modelándola con su propia vida. Se llama Angélica Linares, o como algunas amigas le llaman, Ana Angélica, y en este episodio hablaremos sobre la importancia del compañerismo entre mujeres y cómo las amistades centradas en Cristo son un instrumento vital para nuestro crecimiento espiritual. Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. Angélica, bienvenida a Mamá de Palabra. Gracias por regalarnos de tu tiempo. Yo sé que tienes una agenda muy apretada. Valoro muchísimo que tengas este espacio para regalarnos de tu conocimiento, para compartir con las amigas que ahora nos escuchan. Así que bienvenida nuevamente a Mamá de Palabra. No, gracias, Katia, de veras por esta invitación. Gracias por la oportunidad de conversar. Y realmente pues es un privilegio estar contigo. Gracias. Bueno, yo decía, esta es una conversación como las muchas que hemos tenido, una conversación entre amigas, solo que con audiencia. Pero vamos a imaginar que estamos solas, ¿no? Así es. Y en esa libertad que tenemos, la confianza que tenemos, hablar de un tema que es tan, creo que relevante en este tiempo, sobre el compañerismo entre mujeres. Y una de las primeras cosas que quisiera mencionar es que creo que si hay un lugar en el que deberíamos estar cultivando amistades significativas y profundas, ese es justamente la iglesia, ¿no? Uh-huh. Es el entorno de nuestra comunidad cristiana. Pero tengo la impresión que en esta era de la hiperconectividad estamos cada vez menos conectados de manera real, ¿no? De manera profunda. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ves este tema dentro de la iglesia? Pues realmente sería que a veces queremos sustituir ciertas cosas que son importantes y que son vitales para los cuales hemos sido diseñados, por lo que en la actualidad es más llamativo o creemos engañosamente que satisfacen esa necesidad de estar en contacto con otras personas. Tiene ese vacío a veces de sentir esa compañía, ese aliento, o de nosotros poder alentar a otras personas. Cosas que no puedes hacer cuando estás sola o cuando estás viendo comentarios en la red, que a veces son buenos, otros no son tan buenos, que tienen ciertos principios que tampoco van de acuerdo a la palabra de Dios, o te llenan con otras ideas que no son las que la palabra de Dios dice. Pero no tienes la oportunidad de contrarrestar esos pensamientos y esas palabras, porque esos solo son de una vía. Entonces es interesante ver cómo en la actualidad queremos sustituir lo que Dios quiere darnos por lo que el mundo nos está ofreciendo. Exacto. Y me gusta esa palabra, sustituir, ¿no? Queremos sustituir. ¿Sabes qué? Hace poco yo escuchaba una meditación de R.C. Sproul y él dijo algo en una serie que, si mal no recuerdo, se titulaba algo así como Creciendo hacia la madurez. Y él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo que uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado para justamente crecer y madurar es el compañerismo, es la comunión con otros creyentes. Y para mí eso fue muy revelador, porque siempre pensamos en medios de gracia como la oración, el estudio de las escrituras, ¿verdad? Pero pocas veces vemos cuán relevante, no solo importante, sino como crucial es para crecer y madurar en la fe, el caminar dentro de nuestra comunidad cristiana. Sí, de hecho hace poco estamos estudiando el libro de Elías con las damas,
Y había un artículo que menciona el libro que decía acerca de ese tiempo de oración, esa intimidad con Dios, donde tú estás creciendo y tienes tiempos con el Señor y todo, pero que ese no es solo el plan de Dios, decía el artículo, sino que lo que aprendíamos en la soledad es para ponerlo en práctica dentro de nuestra comunidad. Porque ¿dónde vas a poder aprender paciencia? ¿Dónde vas a aprender a ser benigna con otras personas si no es con ellos? Solo no vas a poder practicar lo que estás aprendiendo. Aprendes los principios, pero es para que los practiques dentro de tu comunidad, con otras personas. Y por eso es necesario estar dentro de un grupo, estar dentro de una comunidad donde vas a poder madurar. Sí, exactamente, donde vamos a poder madurar, donde vamos a poder inclusive identificar cuáles son esos dones espirituales que el Señor nos ha dado, lo que tú comentas, ¿no? Que son justamente para ponerlos al servicio de la comunidad y cómo nos vamos afinando unos a otros, ¿verdad? Eso es muy importante. Y las escrituras están llenas de pasajes bíblicos en donde nos insta, ¿no? Nos insta a caminar con otros creyentes. Y yo creo que esto es especialmente particular para las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Algunos de estos pasajes dicen, por ejemplo, Romanos 12:15 dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Gálatas 6, en los primeros versículos, habla acerca de restaurarnos mutuamente cuando hemos caído en pecado, de sobrellevar las cargas unos con otros. Y hay un pasaje en particular en el que yo he venido meditando, creo que este último año de manera especial, que es el de Santiago 5:16, en donde Santiago dice que debemos confesar nuestras ofensas, ¿no? Nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Esto es particularmente especial para mí porque me pareciera que a veces el pecado tiene más poder en nuestra vida porque pensamos que basta con que el Señor me llama a arrepentimiento, yo lo confieso delante del Señor y ahí quedó. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de que hablarlo con otros creyentes, por supuesto, no se trata de ir comentándolo con todo el mundo, ¿verdad? Pero sí con esas amigas especiales. Yo creo que el Señor ha puesto en nuestro camino con las que podemos abrir nuestro corazón y hablar de nuestras luchas, hablar de nuestro pecado, porque en esto que yo confieso al otro, recibo consejo, recibo palabras de ánimo, recibo también, por supuesto, exhortación, que también es importante. Pero ese otro acompañándome en mi lucha es muy importante para yo justamente tener victoria sobre ese pecado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pero también tiene que ver mucho con la transparencia, ¿no? A veces nos rodeamos de personas con una máscara, ¿no? Todo está bien, no tenemos problemas, no hay discusiones en casa, no tenemos temores, no estamos luchando con ciertas áreas de nuestra vida. Y por eso también las amistades no crecen, porque siempre estamos aparentando algo que no somos. Y eso es muy clave para poder crecer juntos, es ser transparentes, ser como tú realmente eres, no como los demás quieran verte. Entonces eso crea confianza, porque la persona dice, es como yo, somos iguales, todos estamos aprendiendo, todos tenemos luchas. Si tú pones una apariencia de que a ti no te pasa ningún problema, la gente no se acerca, porque muchos están luchando, están en batallas y dicen, no me va a comprender porque no sabe lo que se siente vivir así. Exacto. Entonces, una de las claves es ser transparente. Y a mí eso me recuerda cuando yo vine a Perú y me incorporé a la iglesia y me incorporé al grupo de damas. Pues al principio nadie me hablaba, yo era la nueva y todo, pero Dios puso en mi corazón lo que dice Proverbios acerca de que quiere amigos, debe ser amigo. Entonces, ese fue el versículo que el Señor puso en mi mente y ese era mi objetivo. Yo quería ser amiga de ellas. No esperaba que las personas me buscaran a mí, sino yo quería ser amiga de ellas. No es a forzar una amistad porque eso no se puede forzar, pero sí buscar a alguien que también estaba buscando una amiga. Y por cierto la encontré, mi amiga Jackie Cabezas. Llegamos casi juntas al grupo también y poco a poco nos hemos hecho amigas de las demás hasta que Jackie pues se fue a servir a otro lugar. Pero siento que esa es la clave también, no esperar que te den, dar.
dar lo que tú eres, lo que Dios te ha dado para dar. Y eso hace crear un espíritu de confianza y de transparencia. Sí, eso que comentas es bien importante porque ¿crees que a los cristianos en particular nos cuesta todavía más esto de ser transparentes? Por esta idea de querer mostrar un cristianismo de el cristiano perfecto, el que nunca peca, el que nunca lucha. Puede ser una línea, sí, y fuerte, ¿verdad? De pensamiento, porque no queremos que la gente vea nuestra vulnerabilidad, cometer indiscreción o ese día pues estás de malas y actuaste de manera incorrecta y crees que se va a caer toda tu imagen y lo que tú eres, pero eso puede estar afectando a que las personas no se abran y no sean conscientes de que los que estamos ahí, todos estamos en un proceso de crecimiento, ¿no? Tal cual. Un proceso de crecimiento y también a veces son cargas que escuchamos, no, tú no te tienes que comportar así, una hija de Dios no tiene que hacer eso. Es cierto, no hablamos de condiciones de pecado, pero hablamos de que algunas nos cuestan ciertas áreas, a otras. Y lo que es fácil para mi hermana, quizás para mí no lo es, pero yo tengo que aprender de que, como dice la palabra, a aprender a apoyar y sostener a los débiles. Ellas serán débiles en un área, pero yo soy débil en otra. Entonces, mutuamente es como construir un edificio, ¿no? Ir poniendo el apoyo en el lugar donde corresponde, de manera que la edificación crezca. Sí. Tito 2, los versículos 3 al 5, nos da un poco ese marco del discipulado entre mujeres, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Creo que es más, en estos últimos años se ha hablado mucho de Tito 2, al menos en los ministerios de mujeres que han tomado cada vez más relevancia en nuestra iglesia local. Pero ¿cómo ves esto del discipulado? Porque dijiste algo bien interesante también hace un momento sobre haber sido intencional en buscar establecer amistad con otras mujeres, siendo tú la nueva dentro de una comunidad, ¿no? A veces estamos en esa expectativa de, no, pero es que me busquen entonces. Si yo quiero tener amigas, pero estoy esperando que vengan y me toquen la puerta, ¿no? Pues, ¿cómo ves esto de Tito 2 dentro de la iglesia actualmente? Yo creo que de hecho es una responsabilidad para todas las que ya tenemos un tiempo en el cristianismo, el ser maestras del bien y de enseñar a otras que quizás están recién conociendo al Señor o hay algo que nosotros podamos aportarles a ellas. Y en Tito 2 se menciona en diferentes áreas, ¿no? Desde tu casa hasta el ministerio y hasta tu vida personal. Entonces, ir enseñando en cada área a las mujeres que necesitan aprender o a nuestras amigas que necesitan aprender. Y sabiendo que nosotros estamos aprendiendo constantemente, porque no podemos creer que nosotros sabemos todo, sino que tenemos que ser personas dispuestas a aprender de otras. Siempre va a haber alguien, como decía mi madre, siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Siempre hay que estar aprendiendo y aprendiendo a dar para las demás. El discipulado realmente es una transmisión de vida. Todas podemos enseñar de acuerdo a la palabra de Dios, claro está. El discípulo es un seguidor, entonces es un seguidor de Cristo en la base cristiana, pero tenemos que ir enseñándole esos principios para que su vida cambie, así como nuestras vidas han sido transformadas por medio del discipulado de otras personas. Así es. Entonces es básico transmitir vida, es básico dedicar tiempo, acercarse a los demás, poder orar por ellos, sí, pero también preguntarle cómo estás, porque a veces una sola palabra puede ser mucho. A veces vemos personas solas en las iglesias que quizás lo que necesitan es un saludo, una sonrisa, alguien que les haga sentir que son parte del cuerpo de Cristo, que son parte de nuestra congregación, que son parte de nuestro grupo de amigas. Quizás no van a ser las que más hablen o las que se abran al principio, pero tenemos que comenzar con algo. Entonces es necesario que aprendamos a buscar a las demás. Aprendamos también a ver quién necesita hoy que yo le hable, que yo le diga alguna palabra. Me ha pasado varias veces también que el Señor pone nombres en mi mente y te impulsa a mandarle un mensajito, a preguntarle ¿cómo estás?
Y quizá en ese momento esa persona necesita una palabra y esa persona te busca para hablar o para compartir. Es el Espíritu Santo el que te guía a hacer esas cosas. Entonces necesitamos hacer este discipulado, necesitamos crecer juntas, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y nosotros que estamos en un ministerio que se habla mucho de la palabra de Dios, que es la traducción de la Biblia, no nos podemos aislar a que porque estamos en esto no necesitamos estar en un grupo compartiendo y aprendiendo. Porque a veces muchas cosas son conocimiento, pero en la práctica estamos fallando. Entonces es necesario estar en un discipulado, es necesario convivir. Exacto. Ahora, esto del discipulado, a veces podemos pensar que discipular a otras mujeres tiene que ver con un aula de clase, ¿no? Que el discipulado es que yo dé una clase donde imparto la palabra de Dios a otras mujeres. Pero así como se habla de evangelismo relacional, el discipulado es en esencia relacional, que fue además como lo hizo nuestro Señor Jesús con sus propios discípulos, ¿no? Y alguna vez, yo me acuerdo, comentaba con ustedes que yo tengo, ¿no?, una mamá espiritual, una mujer de Dios que ha sido especialmente importante para mi vida. Yo creo que mucho de lo que yo conozco de mi Señor, mucho de mi vida espiritual se lo debo a ella. Se llama Mariela Medina. Y yo estaré siempre agradecida con ella porque, bueno, aparte de mi hermano mayor, fue ella la que me presentó el Evangelio, fue mi primera maestra bíblica, fue la primera que me discipuló de esa manera tan viva, tan enriquecedora para mí, abriéndome las puertas de su casa, dejándome ser parte de su vida. Así, o sea, las mejores lecciones doctrinales de fe que ella me ha dado ha sido dejándome ver a Cristo en su vida, no sentándome al frente en un salón de clases. Sí, ¿no? Sí, y muchas veces pensamos en eso, en el discipulado, ¿no? Las 14 lecciones, las 5 lecciones, o sea, todo desarrollemos un material y entonces ya, estás discipulado, estás listo, anda y sirve. Está bien, es porque es la base bíblica la que también te va a ayudar a madurar, pero también es la vida práctica. ¿Cómo reacciono yo en ciertas circunstancias? Mi discípula me va a estar viendo cómo reacciono en esas circunstancias que a veces no son tan comunes, a veces que un enojo, una dificultad, problemas financieros. ¿Cómo reacciono en medio de todo eso? Sí. El discípulo va a ver, ¿por qué me está enseñando esto y veo otra cosa? O perdemos la paciencia fácilmente. Entonces, va más allá de las lecciones que son importantes, pero verlo en una vida práctica. Sí se puede vivir la palabra de Dios en nuestra vida y ver cómo luchamos cada día y esa persona también va a luchar. Entonces, que aprenda a luchar juntas, ¿verdad? Exacto. Tenemos que aprender a luchar juntas y a glorificar al Señor y también a ver a nuestra identidad en Cristo, nuestro valor en Cristo. Si ve que nosotros somos personas satisfechas, que entendemos el valor que tenemos para Él, también esa persona lo va a sentir y lo va a tener. Entonces sí, es básico que sea una convivencia, un tener tiempos juntas. Quizás no todos los días ni todo el tiempo, porque a veces no se puede. Hay niños, hay compromisos, pero es eso tan bonito de que cuando nos necesitamos nos encontramos, ¿no? No importa si estamos lejos o estamos cerca. Yo puedo decir también de mi experiencia, tengo amigas en mi país, con 3 tenemos un grupo de WhatsApp, bueno, ahora somos 4, y nos vemos cada vez que yo llego al país y es como que nos hubiéramos visto ayer. Entonces es lindo poder, por cierto, saludo a mis amigas del grupo de café, así se llama. Saludos para ellas que están siempre pendientes. Yo sé que si yo necesito algo o puedo contar con sus oraciones o decirles estoy pasando esto, ellas me apoyan mucho. También tengo otra amiga, Reinita, te puedo decir que ella está tan pendiente de mí que yo vivo eternamente agradecida con ella también. Y tengo muchas amigas así, gracias a Dios. Y he hecho amigas aquí como tú, ¿verdad? Que me han dado una familia aquí en el Perú y eso es importante. Crecemos juntas, lloramos juntas, llevamos cargas juntas. Ese es el discipulado, ese es creer que Cristo es el centro de nuestras vidas, ¿no? Entonces, para mí no es un sacrificio, no es un, ay, no, tengo que ir a la reunión, ay, no es eso. Es algo que se disfruta.
Así es. Ujú. ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres deseas? hacer? Sí. Sí. Ujú. Sí, sí. Hay un artículo que encontré preparando este tema de Coalición por el Evangelio que me gustaría comentarles un poquito. Se titula La doctrina cristiana de la amistad. El autor, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, pero dice Noah Sentil, y me encantó porque él dice algo súper interesante. Dice que por lo general las amistades que se forman, digamos, en lo secular, o sea, fuera del ámbito cristiano, son amistades que uno suele elegir o hasta descartar según afinidades, según temas de compatibilidad o actividades en común. Pero que en el caso de la familia de Cristo, que la compatibilidad no es un requisito previo, sino un resultado. ¿Por qué? Porque aún dice, antes de conocer a la persona, tú ya estás unida a ella en Cristo. Ujú. Y eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que la amistad en Cristo es otra cosa, totalmente diferente. Podemos a veces tener amistades fuera, por supuesto, y que también son hermosas, valiosas, ¿no? Pero la amistad en Cristo es tan particular, es un tesoro. Y es como lo que dice Proverbios 17:17, ¿no? Que en todo tiempo ama al amigo y es como, Mi hermano. y sí, Ujú. y eso es justo lo que encuentras en tu familia en Cristo. Ujú. Es maravilloso. Sí, sí, y definitivamente nos une el Espíritu Santo, ¿no? Así. Nos une la misma visión, la misma misión, porque lo que queremos es que el nombre del Señor sea conocido en toda la tierra. Y tenemos el mismo llamado para que este mundo conozca quién es Jesús, qué es lo que hizo por nosotros y conocer también el mensaje de salvación. Entonces, tenemos un objetivo. Sabemos que va a llegar un día en que nuestro Señor va a volver por nosotros y que vamos a estar juntos por la eternidad. Entonces, al tener una misma visión, un mismo objetivo, eso nos une más, ¿verdad? Y el querer honrar a nuestro Dios. Cuando nosotros nos reunimos a alabar juntas, cuando oramos juntas, es una sensación tan bonita de unidad, de ser uno, como dice Juan 17, ¿no? Entonces, somos uno. Y qué bonito es que se siente esa unidad de verdad de cuerpo, de mente, de corazón en una misma visión. Sí. Qué mensaje tan poderoso, qué mensaje tan evangelístico es la unidad justamente en el cuerpo de Cristo. Es lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? No solamente conocerán que somos Somos sus sus discípulos por guardar sus mandamientos, sino también porque nos amamos unos a otros. Ujú. Ese amor tan particular que tenemos entre creyentes es una prédica en sí misma para el que está Ujú. afuera. Ujú. Y es interesante porque yo pensaba cuando hablábamos de este tema en 1 Corintios 13, acerca del amor, ¿no? Ujú. Porque todas podemos estar diciendo, sí, yo quiero ser discípulos, yo quiero crecer, pero si no hay amor, es muy difícil. Y el amor de Dios, estamos hablando de un amor que es sufrido, que es benigno, ¿verdad? De todo lo que describe ahí, que sabe perdonar, ¿verdad? Que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, dice. Si vemos a las demás personas con ese tipo de amor, vamos a poder hacer discípulos, vamos a poder crecer juntas. Porque qué difícil es cuando empezamos con las rencillas, con las murmuraciones, con las críticas. Entonces no estamos obedeciendo lo que es el verdadero amor. No estamos con la motivación correcta. Y es un amor que primero experimentas tú. Cuando entiendes el amor de Dios, o sea, que es incomprensible de hecho, pero lo recibes y entiendes que Él te ama de esa manera, puedes tratar de amar a los demás así, a tener paciencia, a ser perdonar y a ver los dones y talentos de las otras personas. Otro error a veces en el discipulado es creer que el discípulo sea como yo. Y ese es un error grande, porque queremos enseñarles a que piense como nosotros, que actúe como nosotros, que los valores que tengan sean como nosotros, y queremos encasillar a las personas en un parámetro que nosotros hemos hecho. Ese es un gran error a veces. Cada persona es diferente, con diferentes dones, talentos, con diferente carácter, ¿verdad? Que quizás yo no los tengo, pero Dios se los ha dado a esta persona y los va a usar de acuerdo a cómo Él los ha creado. Entonces, es ayudarles a ver qué es lo que Dios quiere hacer con ellos, cómo son ellos, cómo Dios los quiere usar y no querer que sean como yo.
¿verdad? Ujú. Y a veces creemos que el apóstol Pablo decía que mírame a mí. Sí, pero como yo, dice, sigo ¿a quién? A Cristo. Sí. Entonces, cada persona, Dios tiene un plan especial para que podamos ser parte del cuerpo. Unos son pies, otros son manos, otros son ojos, ¿verdad? Entonces, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, pero que encuentren su lugar para ser usados por Dios. Ese debería ser el objetivo del discipulado. Así es. No que se parezca a mí, sino que sea lo que Dios quiere que esa persona sea. Ujú. Sí. Y porque en esas diferencias nos limamos, nos santificamos, ¿no? Esas diferencias son las que nos ayudan muchas veces a ver el propio pecado de nuestro corazón. ¿Por qué esta hermana me irrito frente a ciertas conductas? ¿Por qué cuando dice tales cosas me sulfuro? ¿Por qué pierdo la paciencia? Como que de pronto se me fueron los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando determinadas hermanas, ¿no? Sí. Y en realidad a veces no nos damos cuenta que el Señor los ha puesto ahí intencionalmente Así para es. trabajar cosas de nuestro propio carácter. Y claro, estamos buscando una amistad ad hoc, ¿no? Yo leí hace poco un artículo del año pasado, pero decían que el CEO de Meta, Zuckerberg, ¿no? Iba a inventar esto de la amistad artificial, creo que ya existe para este tiempo, pero decía que esto iba a satisfacer una necesidad en gente que justamente está buscando compañía, porque así como ya hay psicoterapeutas de IA, ahora también quiero mi amigo IA, ¿no? Ay. Un amigo idóneo, acorde a mis preferencias, a mis gustos, a mi perfil, a mi manera de pensar y por supuesto, que no me genere ninguna molestia, ¿no? O sea, que sea justo como yo quiero que sea. Y a veces tal vez estamos queriendo amigos así dentro de la iglesia también. Sí, sí. Y una cosa es la conducta cristiana, de verdad, de ser ejemplo, como dice la palabra de Dios, pero otra cosa es querer amoldar a las personas a nuestra forma de ver la vida, o de actuar, o de mis preferencias, ¿no? Cada persona está diseñada por la mano de Dios de manera diferente. Es increíble de nuestro Señor. Nos ha hecho parecidos, pero no iguales. Tenemos cada quien nuestro propio sello, nuestra propia característica. Yo recuerdo un tiempo en que estaba con hermanas de nuestra iglesia en El Salvador y había una hermana que yo admiraba porque tenía una dulzura, así como la tuya, para hablar y van a pensar que esto ha sido acordado. me has pagado, no, mentira. No, ella un carácter dulce para decir las cosas, siempre muy correcta. Y yo decía, yo no soy así. Hasta que el Señor me mostró que yo no tenía que ser como ella para ser usada por Él. Ella tiene su forma de expresarse y todo. Yo tengo la mía que el Señor me ha dado. Y aprendí a entender esas diferencias que no eran equivocadas. Al contrario, nos complementábamos. Y eso es lo bonito, poder complementarnos y avanzar juntas. Sí. Ahora, por supuesto, valga la aclaración, no estamos diciendo que esa es como la libertad entonces para pecar, ¿no? No. Claro, porque, claro, como somos diferentes, entonces yo he escuchado a veces eso, ¿no? De yo soy como soy, ¿no? Y yo soy como soy y así me tienen que aguantar y soportar y así ámenme, ¿no? Sí. No, eso tampoco es lo que... No. No nos referimos a eso, ¿verdad? O sea, todas tenemos que crecer y dejar el pecado y avanzar. Estamos hablando de características individuales, personales, de carácter, cómo nos reímos, cómo nos divertimos en muchas cosas. Unas son más graciosas, otras más serias, pero eso no quiere decir que no seamos hijas de Dios, que no estemos creciendo juntas. Me refiero en ninguna actitud pecaminosa. Eso claramente está, que tenemos que dejarlo y seguir creciendo en madurez en el Espíritu Santo. Pero sí, no es una condición para pecar libremente y yo no te puedo decir nada porque me tienes que entender cómo soy. No estamos hablando de ese tema, sino de entender las diferencias. Así es. En mi experiencia, por ejemplo, una de las cosas que yo valoro, quizás que más he valorado de estas amistades significativas que el Señor nos ha puesto en el camino, es que nos exhortamos en amor, ¿no? Pero nos exhortamos y podemos hablar del pecado de nuestro propio corazón y también hacerle ver
a la otra persona, ¿no?, esas áreas en las que necesita crecer, con mucha gracia, pero por supuesto también con verdad, porque eso es también lo que dice la palabra, Sí. con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así Y ambas es. cosas van de la mano, ¿no? En tu experiencia con esas amigas, esas hermanamigas, como dicen, ¿no?, que el Señor te ha regalado, ¿qué dirías que ha sido lo más enriquecedor para ti en tu crecimiento espiritual? Yo creo que es eso, ¿no? El tener la confianza para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y poder confesar nuestros pecados abiertamente. O sea, estoy pasando esto, estoy viviendo esto. Y que esa persona te diga, sí, no te va a cubrir tu pecado, pero también te va a ayudar a crecer, a salir de ahí. Te guste o no te guste, Ajá. decirte qué es lo que está haciendo mal. A veces también somos un poco ciegas que no queremos reconocer nuestro pecado. Y esa amiga viene y te dice, no, tú eres la que está mal, no la otra persona. Entonces, ese nivel de amistad, de hermandad, es porque te aman, es porque te quieren ayudar. Y de eso hablábamos al principio, ¿no? De la transparencia, de poder recibir el consejo y crecer juntas. Claro, yo entiendo, separando pues también el hecho de que no vamos a pasar solamente acusando lo malo, sino a mencionar también lo bueno, ¿verdad? Y no es solo decirte lo malo, sino ayudarte en lo bueno también. Sí. Que son las dos cosas, porque a veces batallamos también con el desánimo, con la culpa, ¿verdad? Sí. Y dejamos que Satanás meta en nuestra mente pensamientos de yo no puedo salir de esto, yo no valgo, ¿no? Entonces, ahí también tu amiga te tiene que ayudar a levantarte. Así como te enseña lo que está mal, también tiene que enseñarte lo que está bien. Y esa a veces es la diferencia, porque a veces nos volvemos muy jueces. Somos jueces de las personas. Decimos, no hagas esto. No, ya he hablado contigo sobre esto. Y nos ponemos a acusar. Pero tampoco ese no es nuestro papel únicamente mencionar lo malo, sino decirle, qué bien estás haciendo esto. Hoy superaste esto. Animarte a seguir. Entonces, ese equilibrio creo que es muy importante y muy esencial. Está bien, crezcamos juntas, señalémonos lo malo, pero también animémoslo a lo bueno. Sí. ¿No? Esto será positivo justamente para la otra persona en la medida que yo estoy en sintonía con el Señor, porque eso es lo que me da discernimiento para saber cuándo corresponde una palabra de exhortación, cuándo a lo mejor no, y lo que dices tú, necesita ánimo esa persona para avanzar, para crecer, ¿no? Pero eso me lo da mi comunión con el Señor, porque por ahí empieza el tema, ¿no? Sí. Si no, podemos ser más bien de tropiezo para esa amiga o para esa hermana, ¿verdad? Sí, porque a veces actuamos por no perder la amistad, decimos lo que la otra persona quiere escuchar, y quizás no es lo mejor. Quizás lo contrario, ¿verdad? Entonces, te pedirle mucha sabiduría al Señor. Yo creo que a mí cada vez que alguien me dice, quiero hablar, hermano, quiero hablar con yo, Señor, por favor, ayúdame a que no diga algo que salga de mi mente y de mi boca, sino que realmente sea dirigida por ti. Pero sí es importante que nosotras mismas estemos conectadas con el Señor, porque si no, no vamos a saber qué decir. Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a dar un consejo que viene de la palabra? Si yo no he estudiado la palabra del Señor y no he aprendido las lecciones que Él me ha dado a mí, ¿cómo voy a enseñar a otros? ¿Verdad? Entonces a veces estamos viviendo también de máscaras y eso creo que nos tiene que dar mucho temor. Sí. Mucho temor de poder dañar una vida por no haber dado el consejo correcto. No sé si... Sí, totalmente, totalmente. Y el Señor por eso dice, antes de que quieras sacar la paja del ojo ajeno, examina tu viga, ¿no? Así es. Y es lo que tú mencionas es clave. Si yo no estoy en la palabra, que es el espejo para ver mi propio corazón y lidiar primero con esos pecados con los que el Señor me confronta, es como voy a poder ayudar a la hermana a crecer, ¿no? Sí, sí. Y el Señor nos va capacitando, ¿no? El Señor nos va enseñando a medida de que nosotros estamos haciendo nuestra relación con Él, que estamos conectadas con Él y que somos exhortadas también por Él. Podemos decirle, hermana, yo ya pasé esto y he aprendido o de mi error o de haber obedecido la palabra del Señor y haberme arrepentido a tiempo, hermana.
te puedo dar este consejo, te entiendo, pero la palabra de Dios dice esto. Y por eso es importantísimo, de verdad, acercarnos al Señor y estar con Él. Tú no sabes en qué momento alguien te va a pedir un consejo. Y si todos los días tú no estás conectada con el Señor, ¿qué vas a decir? O sea, no es porque mañana me vienen a pedir consejo, entonces hoy en la tarde pongo hasta dame todos los versículos que digan sobre, ¿verdad? Entonces para prepararnos para el día siguiente. No sabemos cuándo alguien nos va a pedir un consejo. Y si no estamos conectados con Él, no vamos a saber qué decir o vamos a decir algo que no es. Sí, correcto. El año pasado yo recuerdo que estudiábamos en el grupo de matrimonios un libro excelente, yo lo recomiendo mucho, que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Y una de las lecciones que más me gustó, que tenían que ver justo con la confrontación entre cónyuges, decía, la motivación tiene que ser, cuando le hablamos esposo o no a la esposa, respecto de algún pecado en particular, la motivación tiene que ser restaurar su relación con Cristo. Y yo creo que eso aplica para todas nuestras relaciones humanas. Y lo mismo en la amistad, ¿no? Como tú decías, cuando necesito decirle a esta hermana, estoy viendo esto, mi motivación no es mi comodidad, no es porque, que cambie porque a mí eso me incomoda, ¿no? No es en función de mí, ¿no? Sino es que apuntarla a Cristo. Sí, por amor. Así es. Por amor a la otra persona. No es por lo que me conviene a mí, ¿verdad? Sino que es por amor a la otra persona. Y por eso es importante, o sea, sí, recordar que debemos amar a nuestros hermanos como Cristo nos ama a nosotros. Y nosotras sabemos quiénes somos, que somos imperfectas, que pecamos, que tenemos nuestras luchas. Pero así como Cristo nos ama a nosotros, así debemos ver a la otra persona también. Y a veces son personas que hasta nos dañan, que inviertes tiempo, que le dedicas tiempo para acompañarlos y todo, y de repente pasa algo y tú eres la mala de la historia. Y aún así, saber perdonar. Quizás a veces las amistades no siguen, pero no por decisión de uno, o quizás porque ya no es lo más sano. Pero sí, aún en medio de eso, tienes que ser amigo y perdonar. Y eso es difícil, porque como humanos nos duele, nos resentimos, pero podemos perdonar a la otra persona. Yo he tenido experiencias donde he perdonado y puedo tener una amistad con esa persona, a pesar de lo que haya sucedido. Y que me han perdonado también a mí. No solamente yo he perdonado, me han perdonado. Y hemos seguido la amistad. Pero eso solamente lo hace el amor del Señor. El amor que viene de Él. Porque humanamente no podemos. Y eso es importante, el perdonar y todo es por medio del Espíritu Santo. Y si estás desconectado, como hablábamos antes, si estás desconectado, ¿cómo vas a perdonar? ¿Cómo vas a anteponer a la otra persona? No puedes. Solamente con el amor de Dios puedes actuar de esa manera. Exacto, sí. Bien, entonces para ir terminando, hay algo que venía meditando también en relación a este tema del compañerismo, y es que el Señor Jesús, siendo quien es, buscó estar acompañado, ¿no? Cuando empieza su ministerio público, Él buscó intencionalmente a sus discípulos, los escogió. Y en su momento de mayor angustia, cuando vemos la oración de Jesús en el Getsemaní, buscó a los más cercanos, ¿no? Se lleva a Pedro, Jacobo, Juan para orar con Él y les pide, acompáñenme a orar. Él estaba angustiado, dice, triste hasta la muerte. A veces los creyentes tenemos la pretensión de ser más espirituales que el mismo Señor Jesús. ¿No? Quiero sufrir solo. No necesito de nadie. En victoria siempre. Así es. Tal cual. Sí, y eso es donde nos engañamos, ¿no? Porque qué lindo es cuando los amigos te soportan y te animan, quizás en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando dudas, cuando tienes temor, una pérdida, y que los amigos están ahí para apoyarte y para sostenerte. El Señor nos ha dado ese regalo de no estar batallando en este mundo solos, sino para ir juntos, crecer juntos y buscar la gloria de Dios juntos, ¿no? Eso es un regalo. Y como el mismo Señor Jesucristo dijo, ahora ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que
hace su Señor. Sí. Y qué lindo que el mismo Señor nos llama amigos. ¿Y cómo no valorar eso? Yo creo que eso es muy importante. En mi vida, cuando nosotros venimos a Perú, yo quería amigas. Yo crecí mucho en mi iglesia en El Salvador con el Ministerio de Damas. Y yo quería amigas porque yo sé que eso a mí me hace depender también del Señor. Uno, porque yo misma me tengo que estar preparando, tengo que estudiar, tengo que leer la palabra y convivir con otras personas. Y aparte de eso, cuando uno viene solo a un país, pues no tienes familia, no tienes quien te acompañe. Está tu familia, claro, tu esposo, tus hijos, en mi caso, pero necesitas amigas. Dios nos ha hecho así. Entonces yo misma sentía la necesidad de buscarlas. Eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Y para mí son un regalo. A mí me llena mucho. Y crecer juntas, y estudiar juntas la palabra, y aprender de las demás. Ujú. Gracias, Angélica, por este tiempo, por esta conversación tan enriquecedora. Gracias por tu amistad. No. Tú sabes, eres una enorme bendición para mí, para mi familia. Y yo veo... Uy, empezamos. Vamos a tener que editar esta parte. El amor de Cristo, de manera tan real, tan práctica. No, gracias. De verdad que para mí eres como mi hermana. Dios me ha bendecido. Por eso decía yo, Dios me ha dado familia acá. Y yo sé que pasamos pruebas, pasamos momentos difíciles, pero qué lindo es poder sentir el abrazo y el apoyo de las demás. Y gracias a ti también, porque tus detalles, tu cuidado, a mí me anima muchísimo. Gracias, Angélica, gracias. Bueno, hermanas, amigas, con esas flores, no estaba planeado por si acaso, no son el guión. No estamos llorando, solo se nos no. metió algo en los ojos. Sí. Gracias al Señor, realmente, gracias al Señor. Quiero terminar este episodio animándote a reenviar este podcast, este tema a esa amiga especial que el Señor te ha regalado, con la que ha bendecido de manera especial tu vida, como una forma también de expresarle tu amor y tu gratitud. Así que bueno, que el Señor la bendiga, mis queridas amigas. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio de Mamá de Palabra. Hola, soy Reina del Salvador. Decirte, Ana Angélica, que sos una amiga tan especial, a la cual quiero muchísimo. Y le doy gracias a Dios por tu vida, por tu confianza, por tu cariño incondicional, por estar siempre en esos momentos de alegría, de tristeza y de confrontación. Siempre espero verte y darte ese abrazo que extrañamos desde la última vez que nos hemos visto. Te quiero mucho, mi Angie. Hola, soy Jackie Cabezas, amiga de Angélica, y quiero mandarle un mensaje por aquí. Ella fue la primera persona que me recibió con mucho amor en la iglesia. Cuando me vio sola, se acercó y se sentó junto a mí, y desde ese día comenzó nuestra amistad hasta el día de hoy. Quiero agradecerte a ti, Angélica, por todos tus consejos y tu ayuda incondicional cuando más lo necesité. Te considero una verdadera amiga y hermana en Cristo. Bendiciones para ti y tu familia. Y saludo desde la ciudad turística de Lamas, región San Martín, a todas las hermanas y amigas que escuchan Mamá de Palabra. Mamá de Palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de Palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.